terremoto. Es una de las imágenes que más ha circulado. Este streamer retransmitió en directo el momento del terremoto. ¿Está bien? Un temblor de magnitud 5 en Granada que no ha dejado daños personales. ¿Puede usted abrir la puerta? No, no se puede. La Guardia Civil ha tenido que ayudar a algunos vecinos a salir de casa por prevención. Y así pedían a los huéspedes de este hotel de Granada que tuvieran cuidado con las réplicas. Más de una decena se han registrado durante el día de hoy. Pues ese movimiento sísmico de 5.0, que tenemos que decir que es el más importante que ha ocurrido en los últimos años. Pero muchos daños materiales. Está la iglesia de Santa María en el barrio del Albaicín. Parte de su tejado, ya lo están viendo, se ha desprendido llenando toda la calle de escombros. Sí, debemos de mantenernos en alerta para el seguimiento, la evaluación y la posible respuesta ante nuevas réplicas. Granada es una de las zonas de España con mayor actividad sísmica. Una de las ciudades más afectadas en el suroccidente colombiano por los efectos de este potente sismo de 7.4 grados de magnitud que ocurrió en Colombia el lunes pasado. Esta mañana el alcalde de esta ciudad, Alejandro Eder, ha dicho que se mantendrá de manera indefinida la operación de búsqueda y rescate en estructuras colapsadas. Hay 77 personas que todavía no aparecen y por eso se ha tomado esta decisión. Esto fue lo que dijo el alcalde de esta ciudad. Nosotros estimamos que para Cali solo la fase de estabilización de lo que acabamos de vivir puede costar 4 billones de pesos y el proceso de proyectar a Cali, volver a Cali una ciudad más resiliente, prepararnos para que si esto vuelve a ocurrir, Cali no vuelva a tener esta afectación, pero no solo eso, sino aprovechar esta oportunidad para construir una Cali más incluyente, una Cali más sostenible, una Cali con más proyección de futuro. Eso va a costar alrededor de 6 billones de pesos, es decir, en total son 10 billones de pesos. Aquí en la capital del Valle también se activó un plan especial para asistir a los damnificados de esta tragedia, que suman ya más de 80.000. Habrá asistencia humanitaria por lo menos en una primera etapa durante los próximos 6 meses. Quake striking around 6 a.m. local time, which is pretty much the opposite of East Coast time. And slowly, over the overnight hours, we saw that death count continuously creep up, now at 38, with about a little over a dozen people injured. Here is the striking fact, though. The comparison to the other earthquakes that we've seen recently, I'm going to use the Colombian earthquake here. About 6 million people in that earthquake felt what the USGS categorizes as severe shaking. Here in this earthquake, there were about 500,000 people feeling that. And I bring up this point because it's two very different situations. In Colombia, a very urban area. Here, this is more mountainous, rural, island terrain. There are some tourist hotspots. For example, Bali, very popular tourist destination. They felt shaking there, which is about 400 miles away. But on the actual island of Flores, it's very rural in that sense. But that does not take anything away from the dramatic situation that is unfolding there. The good news is roads have since been cleared after numerous landslides. That's according to government agencies there. However, there are still roughly 10 people trapped under the rubble at this time that they are still working to get to. Now remember, all of these numbers are preliminary. They've been changing hour by hour, from the number of those killed to those injured to those trapped. And we're continuously getting this information.